a la charla. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias de tratamiento de los miedos y las fobias a la pólvora desde un punto de vista científico, que es importante pues saber qué dicen los últimos estudios, de qué habla la ciencia con respecto a este tema. Y pues para iniciar vamos a hablar acerca de estas aproximaciones al bienestar animal, que son la física, la mental y la natural. Estas aproximaciones nos hablan acerca de las necesidades que tienen los animales y cómo nosotros podemos evaluar el bienestar animal. Entonces, claramente no lo podemos evaluar solamente desde que un animal esté sano o tenga un ambiente óptimo, sino también que esté sintiéndose de manera correcta, que se sienta bien. Y pues de esta gráfica es importante entender que cualquiera de las tres áreas se puede ver afectada si la otra se ve afectada. La parte física, si el animal está enfermo, pues claramente a nivel emocional, a nivel mental no va a estar bien y no va a querer ejercer sus comportamientos naturales de especie. Si el animal no puede ejercer sus comportamientos normales de especie, por ejemplo, un animal que esté en un zoológico o yo que sé, encerrado, un ave que esté en una jaula, pues claramente eso va a afectar su parte mental y a futuro va a afectar también su parte física. Entonces, si se dan cuenta, todos alteran todos y pues por el estrés crónico, todos sabemos que finalmente nos podemos enfermar. Entonces, dentro del bienestar animal se conocen las 5 libertades, dentro de las cuales expresar los comportamientos naturales de especie y estar libres de miedos y angustias, pues tienen todo que ver con este tema del miedo a la pólvora o las fobias a la pólvora. Desafortunadamente, todavía y a pesar de la normativa, pues hay muchísima gente que no le importa, que no tiene esa visión empática hacia los otros seres vivos y pues no tiene ningún inconveniente en hacer pues o bueno, utilizar este tipo de entretenimiento que pone en riesgo pues a los demás animales. Entonces, cuando hablamos de estrés, esta definición para mí es bastante triste, por decirlo de alguna manera, porque es desde el punto de vista físico y la física nos dice que el estrés es la cantidad de presión aplicada en un objeto hasta que lo rompemos. O sea, realmente el estrés es cuando ya nos rompemos, no podemos más allá. Llegamos a un punto donde realmente sentimos que es muy difícil para nosotros continuar. Entonces, para los animales también, el estrés, pues, desde el punto de vista de bienestar, pues el estrés es digamos que es una parte importante de la supervivencia. Si no nos estresamos, pues no sobrevivimos. Y el estrés es necesario para poder continuar, ¿verdad? Entonces, digamos que el estrés no es en sí malo. Lo que es malo es cuando el estrés continúa en el tiempo, es decir, cuando ya hablamos de distrés. Entonces ya se vuelve algo patológico. Cuando continúa en el tiempo, pues también hablamos de emociones negativas que continúan en el tiempo, por lo tanto también hablamos de sufrimiento. Entonces, a nivel de biología entendemos que el estrés es un efecto ambiental sobre un individuo que sobrepasa sus sistemas de control y resulta en consecuencias adversas. Entonces, esto pues claramente es demasiado triste porque pues los animales no pueden controlar esas emociones y pues claramente los pone en riesgo. Entonces, para entender un poquito el estrés, también tenemos que entender que el sistema nervioso, como nosotros lo conocemos a nivel fisiológico, se divide en simpático y parasimpático. Para resumirles la cosa, el simpático se activa cuando hay peligro y el parasimpático se activa cuando pasa el peligro. Entonces, ¿qué pasa en el organismo de un animal y de nosotros cuando detectamos peligro en nuestro cerebro? Entonces, la pupila se dilata, podemos o los animales pueden llegar a salivar mucho más, aumenta el gasto cardíaco, eso significa que vamos a ver que el corazoncito va a funcionar más rápido, la respiración también se aumenta y las funciones, digamos, digestivas se disminuyen. ¿Por qué? Pues porque el animal está en modo supervivencia, en modo alerta, y lo que está buscando en este momento es, pues, huir del peligro o luchar contra el peligro
o muchos animales se congelan como estrategia también para sobrevivir ante el peligro. Entonces, en ese momento, pues las funciones gastrointestinales se disminuyen. Pero ¿por qué esto es importante? Porque además también se disminuyen las funciones del páncreas con respecto a la nivelación del azúcar en la sangre. ¿Por qué hace eso? Pues porque para sobrevivir necesitamos mayor energía. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que nos aumenta también los glucocorticoides, que son sustancias que, para resumirles, pues son benignas en un estrés agudo, o sea, cuando necesitamos sobrevivir, cruzar una calle y que no nos dimos cuenta que el camión que venía atrás ya venía muy cerca, y pues digamos que se nos activan todos estos sentidos precisamente para poder pasar rápido la calle, ¿sí? Entonces ahí necesitamos energía, pero el problema es cuando este estrés se vuelve crónico y pues claramente ese cortisol, que es la hormona del estrés, ya se nos vuelve, es un tóxico para el organismo y empieza a hacer daño, ¿verdad? Entonces, como les decía, el miedo dentro del estrés pues puede ser una respuesta normal de supervivencia. Entonces, en sí es una emoción que no es negativa, pero cuando se manifiesta de manera excesiva o repetitiva ante determinadas situaciones, entonces ya estamos hablando de un problema de comportamiento, como por ejemplo cuando nuestros perros hacen miedo a la pólvora. Entonces, básicamente entendemos el miedo como esa respuesta directa a un estímulo que nosotros o ellos percibimos o perciben como perjudicial. Entonces, claramente puede ser que nosotros digamos, no, pues la pólvora no les va a hacer nada porque no les va a caer encima, no les va a quemar, pero los perros, al tener una sensibilidad tan alta a nivel auditivo, pues claramente asocian estos sonidos como aversivos, como peligrosos, especialmente cuando no han sido habituados a ellos. Entonces ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y por otro lado, pues la ansiedad la conocemos como, es como la respuesta a lo que todavía no ha pasado. ¿Eso qué significa? Nos predice que hay algo que nos va a hacer daño. Entonces, por ejemplo, si un perro le tiene miedo a los truenos y ya empieza a escuchar la lluvia y como de pronto los relámpagos, entonces ya empieza a predisponerse a algo que todavía no ha pasado. La ansiedad también es positiva para la supervivencia, pero el problema es cuando aumenta en frecuencia y en intensidad. Entonces acá hablamos de algo que es el MAE, que es el miedo, la ansiedad y el estrés, para que ahorita más adelante podamos entender un poco cómo hacemos nosotros para medir ese MAE en nuestros animales de compañía. Entonces miren que tenemos acá dos imágenes muy importantes, a la izquierda y a la derecha. Pues a la derecha tenemos algunas señales de apaciguamiento, señales de calma que emiten nuestros animales de compañía cuando se sienten incómodos, cuando emiten los perros, perdón, no los animales de compañía porque también hay gatos, sino en este caso los perros cuando están incómodos. Entonces vemos una imagen en este perrito Boston Terrier de un perrito que está relajado, otro que está alerta, otro que ya empieza pues como de pronto a erizarse en su lomo cuando determina o pues puede detectar una posible amenaza. Eso significa que puede hacer esta postura cuando escucha la pólvora a lo lejos. Entonces, este perrito que voltea su carita dice no busco problemas, que generalmente ocurre pues cuando hay otro perro que lo está molestando o hay una persona que lo está hostigando. También pueden olfatear el piso y esto también significa como me siento incómodo, estoy tratando de buscar relajarme. Y esto también lo pueden hacer los perritos cuando están inquietos porque escuchan la pólvora a lo lejos. Pueden llegar a esconderse y hacer esta postura de necesito espacio, que también, si ustedes se fijan, los ojitos hacen algo que nosotros llamamos en etología los ojitos de ballena, donde muestran la esclerótica y es una señal que es muy frecuente en los perritos miedosos. También pueden llegar a meter la colita entre las patas, agacharse, ¿cierto? De tal manera que están mostrando pues su reacción al miedo. También pueden llegar a jadear muchísimo, pueden llegar
a lamerse la nariz. Lamerse la nariz también lo entendemos como una señal de apaciguamiento. Pueden llegar a sacudirse frecuentemente como manera de liberar tensión. Pueden llegar a ladrar también y pueden llegar a enojarse, incluso pueden llegar a morder en cierto momento, pues cuando están demasiado estresados. Entonces, en la parte izquierda vemos la escala donde empiezan los animales a mostrar estas señales de calma desde abajo hacia arriba, donde el verde es lo que deberían hacer, lo normal, y el rojo pues ya es cuando un animal está demasiado estresado y pues ante el miedo los animales pueden luchar, huir o pueden llegar a congelarse, como les decía ahorita. Lo que nosotros buscamos dentro de una cuarta vía en los perros es que muestren señales de apaciguamiento o de calma. Entonces ahí empezamos con el verde, que es los bostezos, el parpadeo, se lame la nariz. Ahí se empiezan a volver inquietos y es donde nosotros tenemos que empezar a entender que les está molestando algo del entorno. Después vemos que apartan la cabeza, evitan el contacto y eso también nos está indicando, no solamente en el miedo, sino también, por ejemplo, en el miedo a la pólvora, perdón, sino también en el miedo a interacciones o cuando se sienten incómodos con otros animales o en situaciones en general que les puede ocasionar estrés, ¿no? Entonces ahí los perros pueden llegar a tratar de evitar, ¿no? Apartar el cuerpo, se pueden sentar, pueden como poner la patita, como decir, estoy incómodo, intentan alejarse, ya digamos que empieza a subir esta escala cuando vemos que pueden llegar a mandar las orejitas hacia atrás, se agachan, la colita está entre las patas, se estiran, pero digamos que dejan la patita levantada, como cuando están en esa postura de caza, de querer cazar. Bueno, después podemos ver también que pueden llegar a tener la mirada fija, que ahí ya nos dice, uy, este perrito está bien incómodo y pues básicamente esto no es tan bueno, ¿cierto? Después vemos que puede gruñir, puede retraer los belfos, incluso pueden mandar mordisquitos o intentos de mordida y finalmente pueden incluso llegar a la mordida, pero pues digamos que esto pase es difícil, realmente tiene que ser un perro que esté muy acorralado o que esté muy asustado para que llegue a morder. Entonces, otras señales de apaciguamiento que también mirábamos acá, pero que tenemos que estar pendientes, aparte de girar la cabeza, olisquear el suelo, girar el cuerpo, rascarse, bostezar, pueden sacudirse o agitarse, parpadear lento, que tengan las orejas neutras, también chuparse la nariz, o incluso hacer señales de juego, sería lo que nosotros quisiera un perro cuando está estresado, pero no siempre ocurre, ¿cierto? Entonces puede llegar a escalar y acá es donde nos encontramos estos signos de MAE, que es miedo, ansiedad y estrés, y que debemos tener en cuenta para también nosotros saber qué tipo de tratamiento, qué tipo de estrategias de terapéuticas podemos utilizar en un perrito que tiene mucho miedo a la pólvora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un estadio leve, que es el 1 de MAE, puede ser que se lama mucho el hocico o la naricita, que esté bostezando, que tenga la colita baja o entre las patas, que evite el contacto visual, que gire la cabeza, que las orejitas las mande mucho para atrás, como en esa postura de sumisión o de vulnerabilidad que puedan llegar a presentar. Entonces ahí nosotros decimos, ok, este perrito está incómodo, está asustado, pero está en un nivel muy leve. Un perro puede empezar en un nivel leve y subir, claro, digamos dependiendo de la exposición que tenga. Si está muy lejos de la pólvora, puede ser que se inquiete, pero ya está, ¿cierto? Entonces recuerden estos signos de MAE o de miedo, ansiedad y estrés para cuando estemos hablando también de los tratamientos. Vale, entonces, cuando hablamos de moderado, que es hasta 3, o sea, puede haber un 2 en la mitad de estos dos, entonces vemos ya que hay salivación excesiva, intenta alejarse del estímulo, esconderse, agacharse, la colita está doblada, puede girar o saltar, quedarse inmóvil también, porque acuérdense que
Una respuesta de miedo también puede ser quedarse congelado, puede tener vocalizaciones como gemidos, ladridos o llanto, no come, entonces así le ofrezcamos comida, no acepta comer, tiene inquietud, tiene también un lamido excesivo en el hocico y quiere estar alzado, ¿no? Especialmente si es un perrito chiquito de tamaño pequeño o incluso un perro grande, quiere ir y buscar esa protección de sus tutores para sentirse un poquito más a gusto, ¿no? Más tranquilo. Y grave, pues ya cuando hay temblores, micción o defecación, las pupilas totalmente dilatadas, pueden haber gruñidos, haber vocalización, aullidos. En los casos que yo he visto también, pues son perritos que intentan huir, que intentan romper puertas, que se estrellan contra paredes, que literalmente están en un estado de shock de que nosotros dentro de, digamos, la psicología humana entendemos como un ataque de pánico, pues para los perros también es un ataque de pánico o pueden tener también un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno quiere saber el estado de MAE de su perrito, pues tienen que también tomar nota acerca de qué episodios alteran el perro. Entonces, para nosotros tener también como un control de en qué estado está nuestro perrito. Entonces, de acuerdo a lo que está arriba, qué nivel de MAE muestra el perrito, cuál es la duración de los signos que muestra su perro y con qué frecuencia se desencadenan esas conductas. De esa manera, no solamente para la pólvora, sino para el miedo en general, también es una manera en que ustedes pueden medir qué tanto estrés puede sufrir su animal de compañía en ciertas situaciones. Por ejemplo, hay perros que le tienen miedo a las visitas, otros que le tienen miedo, por ejemplo, a los hombres, hay otros que le tienen miedo a las motos, a las bicicletas, etcétera. Entonces, digamos que este test puede servir no solamente para la pólvora, sino en general para cualquier cosa que ustedes consideren que pueda afectar a su perrito. Entonces, dentro de la clasificación en etología clínica, nosotros consideramos que el miedo puede ser intraespecífico. ¿Qué es intraespecífico? Pues entre la misma especie, o interespecífico cuando es hacia otras especies. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de algo puntual, que es un miedo a ruidos fuertes, pero que también se puede exacerbar o puede exacerbar otros miedos que pueda tener el perrito. Por ejemplo, si nuestro perro, además de tenerle miedo a la pólvora, tiene miedo a las personas, pues cuando el perro intente huir o se nos suelte la correa, que pues claramente son cosas y riesgos que nosotros tenemos que cubrir y prevenir, pues este perrito va a ser mucho más riesgoso porque no se va a dejar coger de nadie, ¿no? Y también estos miedos y estas fobias pueden dar lugar a otras cosas, como le decíamos ahorita, que el perro pueda actuar con agresividad, también que los perritos con miedos a los ruidos como la pólvora o que ya hacen fobia, no se quieren quedar solitos en casa porque les da pánico. Entonces muchas familias también sufren muchísimo porque dicen, a mí me encantaría poder dejar a mi perrito pues con música relajante, con aromaterapia, de pronto dándole unas esencias florales, pero mi perro se chifla y se enloquece, entonces yo no me puedo ir el 24 ni el 31 ni en velitas a ningún lado, porque mi perrito es capaz de tirarse por una ventana, romper una puerta, saben cómo hacer ciertas acciones que no harían en otra situación. Y ahí ya estamos hablando de una fobia porque es una reacción que es desproporcionada, ¿no? O pueden llegar a realizar conductas compulsivas como por ejemplo lamerse las patas, morderse, conductas autodestructivas también, perseguirse la cola, automutilarse como les decía ahorita. Entonces realmente puede dar lugar a otras cosas muchísimo más importantes, más graves. Entonces, ¿cómo así el miedo y la fobia no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Ya la fobia es cuando hay una respuesta que es exacerbada o exagerada. Entonces, cuando hablábamos del MAE, veíamos que en el 5, que es grave, hay temblores, hay micción, hay defecación, hay pupilas que están completamente dilatadas, el animal puede también aullar, vocalizar, no quedarse quieto, intentar huir, etcétera. Entonces ahí es cuando estamos hablando de una fobia. Entonces,
claramente no va a responder a un proceso normal de habituación. ¿Qué significa eso? Pues que ante el miedo nosotros podemos tener algunas estrategias para calmar a nuestro animal, pero en la fobia no funcionan. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a ser responsables con respecto a qué tipo de tratamiento podría ser el mejor para nuestro animal de compañía. Entonces, las respuestas de miedo a los fuegos artificiales y otros ruidos fuertes, a menudo denominados fobia a ruidos o sensibilidad al ruido o reactividad al ruido, aversión al ruido, estrés por ruido o como lo quieran llamar, pues representa un problema de bienestar que es muy importante, muy significativo para los perros. Resulta que muchos estudios pues, que están basados en encuestas y en este en especial o en estos en especial que menciono abajo, pues dicen que hasta la mitad de la población de perros reacciona con miedo a los fuegos artificiales. Si se dan cuenta, acá hay 1, 2, 3, 4 estudios que mencionan lo mismo. Otro estudio indicó que más del 15% de los perros temerosos requieren varios días o más para recuperarse del comportamiento que le produce este evento de fuegos artificiales, o sea, se demoran incluso días para recuperarse de este estrés que ellos consideran postraumático, o sea, realmente es un estrés fuertísimo y más del 3% exhiben cambios de comportamiento durante semanas o meses después del evento estresante que puede ser la pólvora. Aparte de eso, también hay estudios que nos mencionan que el manejo no es suficiente para mejorar, para generar una mejora duradera y por lo general se recomienda pues un tratamiento comportamental especializado y completo, también con uso de feromonas y medicamentos. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente nosotros decimos no, que está bien y que hace parte de de todo el tratamiento. Pero entonces hay personas que de pronto se quedan como no, le voy a dejar abierto el closet para que se meta y se sienta mejor, o le voy a enmascarar los sonidos con música relajante, o voy a poner aromaterapia. Está bien, todo eso está bien, pero hay perros que únicamente eso no les va a funcionar. ¿Sí? Lo otro es que si nosotros ya detectamos que nuestro perrito tiene este problema, pues tenemos que trabajar meses antes para poder que la próxima Navidad o el próximo evento de pólvora ya no le cause tanto daño como en esta oportunidad, ¿no? Sin embargo, pues claramente que también hay formas de medicación y formas de tratamiento inmediatas y de urgencia, pues digamos como para animalitos que ya estamos encima, esta noche es velitas, esta noche van a echar mucha pólvora, entonces necesitamos algo que les ayude ya, ¿cierto? Entonces, bueno, dado que los miedos y las fobias pueden comprometer significativamente el bienestar y volverse graves, siempre que sea posible, los médicos deben intentar tratar los miedos e intentar resolver el problema en lugar de depender únicamente del manejo. Entonces, como lo decíamos ahorita, no es solamente intentar ahorita mitigar cómo vamos a hacer, sino que hay que ser conscientes de que necesitamos un tratamiento que puede ser un poquito más largo, pero puede ser muchísimo más eficaz para nuestro animal de compañía. Entonces, ya ahorita en diciembre, si ya es inminente, pues tenemos que hacer uso de lo que tengamos a mano, pero para próximas oportunidades, o sea, ya en enero, que todo esté más tranquilo, pues lo ideal es hacer un tratamiento para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, dentro del manejo que nos dicen los estudios, pues el manejo es útil para minimizar las experiencias adversas para el animal. Las medidas de manejo son importantes cuando no se puede evitar la exposición a estímulos temerosos, es decir, cuando ya tenemos el problema encima. Los consejos de gestión comúnmente dados para los miedos al ruido incluyen proporcionar un lugar seguro para retirarse, entonces lo que les decía ahorita, poner un guacal, de pronto que esté cubierto con una cobijita que ojalá sea gruesa, que sea oscura, o armarle pues como una madriguera a nuestro perrito, o si es que le gusta meterse debajo de la mesa, pues debajo de la mesa, debajo del escritorio, pues debajo del escritorio.
Si le abrimos el closet y se mete al closet, que era lo que hacía mi perrita Ginebra, por ejemplo, pues se lo debemos permitir, ¿sí? Entonces, proporcionarle ese lugar seguro, idealmente asociándolo con experiencias positivas antes de cualquier evento de fuegos artificiales. ¿Qué significa esto? Pues bueno, hoy echan pólvora, tenemos de aquí al comienzo de las novenas que otra vez empiezan a poner mucha pólvora. Entonces, esta semana, pues lo que vamos a hacer es asociar ese sitio seguro con algo positivo. ¿Qué significa eso? Pues le vamos a dar premios ahí adentro, vamos a usar aromaterapia, podemos usar lavanda, podemos también usar musicoterapia, podemos jugar con él en ese sitio y pues de esa manera él va a empezar a entender que ese sitio es su sitio seguro. Aparte de eso, también podemos oscurecer la habitación. Eso significa, si ya tenemos los fuegos artificiales encima, podemos cerrar cortinas, podemos también ocultar, tratar de enmascarar esas luces que ellos pueden llegar a ver por la ventana, y podemos también poner ruido blanco o música relajante alta, como para también que ellos no logren escuchar muy bien el ruido que está afuera. Entonces, otros consejos, y por eso lo pongo en rojo, porque después lo vamos a hablar, es ignorar el comportamiento temeroso. Eso está muy mandado a recoger. Entonces, por eso lo pongo en rojo para que ustedes lo descarten, pero además ahorita lo vamos a hablar un poquito mejor. Distraer el perro con juegos, que es algo que funciona bien, sobre todo en los MAE leve, ¿cierto? O incluso un poquito intermedio. Hay perros que realmente, como lo decíamos ahorita, si ya tienen su sistema nervioso simpático activado, no va a asociar, o mejor dicho, no va a poder recibir premios o no va a querer recibir comida ni juego ni nada porque está en modo peligro, modo supervivencia. Y recuerden que en ese momento se activan los órganos que son de supervivencia y se inactivan los órganos que en ese momento para él no son indispensables para sobrevivir. Por lo tanto, no va a querer comer porque todos los órganos relacionados con la parte gastrointestinal se van a inhibir. Entonces, básicamente, hay perros que les funciona muy bien distraerlos con juegos, con entrenamiento, con comida, y hay otros que no, ¿cierto? Y otro consejo que es muy frecuente es abstenerse de cualquier castigo, claramente porque vamos a castigar una emoción, que es el miedo. Si básicamente el animal está teniendo es una respuesta a un estímulo que considera aversivo, peligroso, que pone en riesgo su supervivencia. Entonces, pues claramente ahí no podemos entrar ni a castigar, pero tampoco a reforzar. Entonces, por eso es que no, digamos, ignorar el comportamiento miedoso en el perro sería darle un castigo que nosotros llamamos en etología y en comportamiento, pues llamamos un castigo negativo, que es quitarle algo que le gusta, que es la atención de nosotros, nuestra compañía. Eso es un castigo, ¿cierto? Y no tenemos por qué castigar una emoción. La emoción es el miedo, ¿sí? Tampoco vamos a, digamos que lo que hacemos es reforzar emociones, sino reforzar las conductas. Entonces, digamos, si el perro quiere jugar conmigo, le reforzamos esa conducta y le estimulamos para que tenga emociones positivas, ¿sí? Es diferente. Entonces, básicamente, lo que dice este estudio es que, sin embargo, es más probable que el manejo no sea suficiente para para generar una mejoría duradera, y por lo general se recomiendan pues técnicas de modificación de comportamiento. Y además también el uso de feromonas y de medicamentos. Pues digamos, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, jugar, solamente jugar, no es suficiente para algunos perritos. Para después, para cuando queramos prepararlos para una próxima oportunidad, a través de la modificación de conducta y a través del juego, podemos lograr que una siguiente vez, una siguiente oportunidad, este perrito pues ya tolere mucho más estos ruidos, pero pues en principio se queda corto, sobre todo cuando hay niveles de MAE intermedios a altos. Entonces, también el manejo nos sirve para minimizar las experiencias adversas para el animal
Y estas medidas de manejo son importantes cuando no se puede evitar la exposición a estímulos temerosos. Entonces, básicamente tenemos acá, perdón, tenemos acá algo que nosotros llamamos la desensibilización y el contracondicionamiento, que habla sobre la modificación de conducta. Entonces, claramente ahorita ya estamos muy encima para lograr hacer esto. ¿Con quién lo podemos hacer? Con un perrito que en principio nosotros veamos que no tiene mucha reacción a los sonidos fuertes, o que su miedo es muy leve o simplemente se incomoda, o con los cachorritos. Entonces, ¿qué podemos hacer estos días? Pues mostrar grabaciones lenta y progresivamente de pólvora. ¿Dónde la conseguimos? En YouTube, fácilmente. Entonces, simplemente podemos empezar con un nivel muy bajo de sonido y si el perro no se alerta, pues estará muy bien. Y si se alerta, pues nosotros ya empezamos a evaluar MAE, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nuestro perro empiece a ignorar eso que le puede estar incomodando, o si no le importa, pues mejor todavía, porque se lo estamos asociando con algo positivo. Entonces, si es un cachorrito, podemos, por ejemplo, ponerlo a comer en un licky mat, que es un tapete de esos de lamer, o en un tapete olfativo, podemos jugar con él o interactuar de alguna manera, mientras que escucha de fondo sonidos de pólvora. De esta manera el perro lo va a normalizar, y de esa manera también nosotros vamos a poder que no le genere emociones negativas, pero hay que mostrarlo frecuentemente. Eso también lo podemos hacer si tenemos un perrito con MAE leve, desde enero. También lo podríamos empezar a hacer, o incluso si es muy leve, podemos hacerlo desde noviembre, desde octubre, empezar a asociarle estos sonidos, y pues digamos que si queremos hacerlo durante todo el año, pues lo hacemos de manera frecuente, de tal manera que él se habitúe, ¿cierto? Entonces la habituación es esa exposición repetida al estímulo hasta que el animal se acostumbre a escucharlo y pues ya no le parezca nada malo. Entonces, gradualmente en el transcurso de varias sesiones, se puede aumentar el volumen lenta y progresivamente, mientras que el perrito no muestre ningún malestar al respecto al exponerlo a esos ruidos, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha mostrado a nivel de muchos años y de diferentes estudios, que funciona muy bien para los perritos, especialmente aquellos que tienen un MAE leve o incluso moderado. En general, este enfoque es más efectivo para aliviar las respuestas de miedo cuando se combina con contracondicionamiento. Entonces, la desensibilización es mostrar lenta y progresivamente el sonido, y el contracondicionamiento es que el perro lo asocie con algo positivo. De esa manera es mucho más efectivo. Entonces, bueno, acá tenemos como esa definición de contracondicionamiento, que significa emparejar esos estímulos deseables, como la comida o el juego, con el estímulo indeseable, que en este caso sería el sonido de la pólvora, y esto pues nos ayuda a reducir la angustia del animal y lo reemplaza por una asociación positiva. Entonces, la entrega del incentivo, del premio, del churu, de, yo qué sé, la galletica o esto que le vayamos a dar a nuestro perro que le guste mucho, debe ser continua o contigua, perdón, únicamente al estímulo temido, independientemente del comportamiento del animal. ¿Qué significa eso? Que si el animalito, nosotros le estamos asociando, por ejemplo, el estímulo al que le tiene miedo, pero no es que le vayamos a premiar el miedo, bueno, el comportamiento o la conducta temerosa, o que se esconda o que tiemble, porque ya dijimos que no es el miedo lo que reforzamos, sino simplemente lo que vamos a hacer es redirigir la conducta, mostrarle otra cosa. Por ejemplo, siéntate, dame la patita, ven y muerdes este juguete. Y si el animal accede al cambio de conducta, lo premiamos, ¿sí? No es premiarle cuando esté temblando, cuando esté jadeando, sino redirigirle la conducta y cambiársela por otra, y premiar esa nueva conducta.
Entonces dice, debería seguir un cambio de comportamiento como resultado de un cambio en el estado emocional o motivacional del animal. Entonces, cuando el animal cambie su emoción, ahí es donde debemos premiar esa conducta que le hizo cambiar la emoción, que puede ser el juego, puede ser buscar en el tapete olfativo, puede ser lamer en el liquimat, etc. Entonces, el uso de grabaciones de ruido para la desensibilización sistemática y el contracondicionamiento es la técnica conductual más comúnmente recomendada en el tratamiento de los miedos al ruido, según muchísimos autores, y a la fecha sigue siendo una de las técnicas más eficaces. Entonces, estos estudios indican que la mayoría de los tutores perciben una mejora en el miedo a los fuegos artificiales de sus perros después de seguir un programa de desensibilización y contracondicionamiento al ruido. Entonces, esto suena fácil, pero cuando tenemos perritos que ya tienen niveles de MAE de intermedio a alto, pues no es tan sencillo. Y ahí tenemos que hacerlo de la mano de etólogos clínicos veterinarios para que nos ayuden con un tratamiento mucho más completo. Entonces, bueno, básicamente hay algo que también funciona muy bien dentro de este tratamiento, y es el entrenamiento de relajación. Estos estudios de entrenamiento de relajación se han realizado no solamente en fuegos artificiales, sino también se han realizado, por ejemplo, en problemas relacionados con la ansiedad, con separación. También los podemos ver en estudios relacionados con agresividad y otros tipos de problemas de comportamiento. Entonces, básicamente es entrenar a nuestro animal de compañía para que se relaje, ¿sí? Para que se relaje en cualquier momento. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a nuestro animalito a ese sitio seguro del que hablábamos ahorita. Allí, a través de masajitos terapéuticos que puede usarse con aromaterapia y con musicoterapia, lo vamos a relajar. Entonces lo vamos a consentir, no en el momento en que está la pólvora, sino que es un entrenamiento previo, ¿sí? Para que él sepa que ese es un sitio seguro y que ahí se puede relajar, que lo asocie con relajación. Entonces, nosotros de aquí, mejor dicho, de hoy en adelante hasta el 16 de diciembre, por ejemplo, llevamos a nuestros perritos al sitio seguro que nosotros le preparamos, lo consentimos, lo mimamos, le hacemos un masajito, lo hacemos sentir súper tranquilo y súper cómodo, y cuando se relaje lo vamos a premiar. Le decimos muy bien, te calmaste o calmadito o relax o como ustedes le quieran decir, de tal manera que la asocie ese sitio con cosas positivas. Entonces, lo que dicen los estudios es que además podemos asociar con una palabra para condicionar el estado de tranquilidad. Así es como metemos un comando de calma, como les decía ahorita, muy bien, tranquilito, calmadito, relax, de tal manera que cada vez que nosotros le digamos a nuestro perro, no, tranquilo, no pasa nada, calmadito, él entiende que nosotros queremos que vuelva a ese estado de calma que le hemos estado entrenando y que le hemos estado enseñando. Entonces, dicen los estudios, después de un acondicionamiento exitoso, esta señal se puede usar para inducir la relajación durante eventos estresantes, incluso sin la necesidad de masajear continuamente. Entonces, cuando ya mi perro se está mostrando inquieto y está mostrando esas señales de calma que mostramos al principio, esas señales de apaciguamiento, como bostezar, lamerse la nariz, hacer ojitos de ballena, que es mostrar la esclerótica, ahí nosotros le podemos decir, por ejemplo, Maddox, calmadito, no pasa nada, calmadito. Y él va a entender lo que yo le estoy diciendo, porque ya lo he entrenado para eso. Incluso lo puedo llevar al sitio de calma y le puedo decir, relájate, calmadito, tranquilo, estás acá conmigo, no pasa nada. Y de esa manera vamos a generar mucho más vínculo y confianza con nuestro animal de compañía. Entonces, este entrenamiento de relajación pues se basa en estudios que ha realizado Karen Overall,
que es una gran investigadora en temas de comportamiento, es americana, y lo basa en el condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento básico? Pues, condicionamiento clásico es este tipo de aprendizaje donde nosotros asociamos un evento A con un evento E. Ese evento A con el evento B se va a asociar entre más veces los presentemos juntos. Entonces, por ejemplo, presentamos el sitio de calma, ¿cierto? Con la calma, con el comportamiento de calma de él. Entonces, lo asociamos con ese comando de calma. Entonces, cada vez que él esté calmado, le vamos a decir calmadito, muy bien, calmadito. Mi perro en este momento está acostado en su cama, no hay ningún estímulo que lo está molestando, está relajado, muy bien, calmadito, lo premiamos, ¿cierto? Le puedo dar una galletita, le puedo dar un estímulo también de juego y de esa manera él va a entender que me gusta que él esté así calmado, ¿verdad? Entonces, este protocolo operante para entrenar la relajación, pues también digamos que el perro puede ser recompensado. Entonces, básicamente acá utilizamos condicionamiento clásico, que es asociar un evento con otro, en este caso en positivo, metiéndole un premio, que ya sería condicionamiento operante. Entonces, de esa manera, el perro va a ser recompensado progresivamente por estos comportamientos, por expresiones faciales o corporales compatibles con la relajación y también por permanecer quietito durante periodos de tiempo cada vez mayores y frente a distracciones cada vez mayores. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer permanencias con nuestro perro ante, por ejemplo, los estímulos auditivos de la pólvora que están grabados y que se muestran lenta y progresivamente, entonces nuestro perro se va a empezar a habituar que eso no significa nada y que quedarse quietico y que quedarse tranquilo le va a traer premio. Entonces, esto funciona como tratamiento preventivo y funciona muy bien en estadios de MAE leve y moderado. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya cuando queremos tratar un perro con una fobia, tenemos que también unir este tratamiento con otras cosas que ya vamos a hablar y lo podemos empezar a hacer desde enero. Claramente ustedes pueden intentar hacerlo, pero si ven que ya los niveles de MAE son muy altos estos días previos a la pólvora más fuerte, pues claramente debemos mirar el tema de la consulta. Por eso fue que decidí, o siempre todos los diciembres decidimos empezar pues esta campaña en la cual ofrecemos las consultas virtuales con 50% de descuento para los perritos que ustedes ya vean que necesitan algo más de ayuda, porque solamente estos entrenamientos no son suficientes, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros hablamos de intervenciones farmacológicas. Acá, a pesar de que les muestro uno de los medicamentos más frecuentes que utilizamos, no significa que deben automedicar a sus animales. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, a pesar de que son seguros, primero, si se dan cuenta, es un medicamento de uso humano. Por lo tanto, debe ser guiado en cuanto a la dosis de un médico veterinario. ¿Qué significa esto? La dosis humana no es la misma dosis para un perro, ¿sí? Entonces puede ser que si ustedes se ponen a experimentar, le hagan mucho daño a su perro o no le haga nada. Y por otro lado, también al ser un medicamento, obviamente que tiene efectos secundarios, especialmente cuando nuestros animales de compañía tienen problemas renales o hepáticos, ¿sí? O cardíacos. Entonces, o gastrointestinales, bueno, o de cualquier tipo que nosotros como médicos veterinarios tenemos que evaluar antes de prescribirlos. Y también tenemos que mirar las dosis adecuadas para cada uno de los animales. Sin embargo, ¿por qué les puse esta imagen? Bueno, también es para mostrarles que hay estudios que respaldan la efectividad de estos medicamentos. No solamente este que mostramos en la imagen es uno de los que se utiliza, hay otros más que se utilizan también y lo elegimos dependiendo del grado de MAE de nuestro animal y también del grado de sensibilidad. Hay perros que no les funciona en una fobia la trazodona, por ejemplo,
pero sí les funcionan otros medicamentos que son más fuertes, pero que claramente tenemos que entrar a ver si es adecuado para ese paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este estudio, decía que la reducción en las puntuaciones de miedo fue significativamente mayor en el grupo de la trazodona, por eso nos la puntúa como una de las más comunes para utilizar en este tipo de casos. Pero pues también, si se dan cuenta, hay otros medicamentos que son importantes para esos animales a los cuales la trazodona no les hace el efecto deseado. Hay otros productos alternativos, por ejemplo, las feromonas. Entonces, hay estudios que respaldan el uso de las feromonas como el Adaptil. Ahora, los que me conocen ya sabrán que yo no soy muy amiga de las marcas chinas de feromonas, en especial porque no me están garantizando, bueno, primero no, son marcas que no tienen soportes científicos. Estas sí tienen soportes científicos. Y por otro lado, son marcas que no me garantizan el nivel o la cantidad de feromonas, el porcentaje de feromonas. Puede decirme cualquier cosa detrás de la cajita, pero ¿quién me lo garantiza? ¿Sí? Entonces, básicamente, por eso yo solamente recomiendo los productos que son avalados científicamente, como este que es el Adaptil. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es una copia de la feromona de la mamá lactante, en el caso de los perros. En los gatos tenemos otros tipos de feromonas que también son muy útiles, pero en este caso estamos hablando de perros. Y en el caso de los perros usamos esta feromona para apaciguarlos. Lo que hace es imitar la feromona producida por la mamá lactante después del parto y por lo tanto le da una sensación de bienestar a los cachorritos y a los perros adultos también, porque tienen una memoria también de bienestar con respecto a este olor. Entonces, claramente, este producto alternativo pues se puede utilizar también en perros adultos, en cachorros y en adultos. Ya ustedes lo consiguen fácilmente en cualquier pet shop, en cualquier veterinaria. Pero pues claramente volvemos a lo mismo. Puede ser de apoyo para perros que tienen, digamos, ya fobia a la pólvora, o puede ser muy útil en perros con un MAE leve o moderado. Entonces, básicamente acá también hablamos de otros estudios que también soportan el uso del DAP, que es la feromona para perros, la feromona, digamos, apaciguadora en los perros, y puede verse en diferentes presentaciones. Esta, por ejemplo, que es en plugin, en difusor, y esta que es en collar. A mí me gustan más los collares, claramente, a menos de que tengamos muchos perritos, por ejemplo, en una guardería o en, yo qué sé, o yo tenga 5 perros y todos le tienen miedo a la pólvora. Entonces ahí puede ser útil también el plugin. Pero si puedo comprar el collar, mejor. Yo prefiero siempre el collar porque están todo el tiempo olfateando las feromonas. Entonces, claramente, como les digo, si tienen un respaldo científico de efectividad. Sin embargo, volvemos a lo mismo. En mi práctica que llevo 15 años en esto, las feromonas funcionan bien en perritos miedosos, pero cuando tienen grados leves a moderados, ¿sí? No cuando tienen grados altos de MAE. Ahí cuando ya hay una fobia, pues se nos queda un poco corto el tema del collarcito. Entonces también encontramos esta presentación que es para cachorritos. Sin embargo, si no consiguen también el XS para perro adulto, les sirve a los cachorros. Entonces la talla XS no tiene que ser, pues, digamos que es el mismo producto, sino que lo venden de pronto en un tamaño adecuado para los cachorritos. Sin embargo, como les digo, el XS también les puede ayudar. Entonces, en varios estudios también se observaron que digamos que en puntuaciones de miedo activo como sobresaltarse, caminar, correr, dar vueltas, escarbar, trepar, saltar, ladrar, digamos que fueron muchísimo más bajas en el grupo que se trató con feromonas en comparación con el grupo que no se trató con feromonas. Entonces fíjense que sí sirve para ciertos niveles de miedo, pero fíjense que no surgieron diferencias significativas en los grupos con puntuaciones pasivas, como por ejemplo los que se congelan o cuando digamos que jadean excesivamente,
tiemblan o se lamen continuamente los labios o se esconden en una caja. Entonces, básicamente en esos casos es cuando el producto puede llegar a servir, pero cuando lo juntamos con otras cosas. Ahora, ustedes ven en el mercado otras opciones que son los nutracéuticos. ¿Qué son los nutracéuticos? Los nutracéuticos son componentes de los alimentos que digamos que los aíslan de los alimentos y los venden ya listos para consumir precisamente porque hacen un efecto importante, un buen efecto en ciertas partes del organismo. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo así que me entiendan, la vitamina C pues viene de la naranja. Entonces, en vez de comernos, yo qué sé, 15 naranjas, pues ya nos venden la vitamina C que es aislada del alimento en cápsulas, en pastillitas para masticar, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es un nutracéutico. Entonces, a nivel de comportamiento, se ven muchísimos nutracéuticos, digamos que tienen ciertos componentes como la alfa-casosiepina, que de hecho por eso les pongo no es barato, no es muy fácil de conseguir acá en Colombia. En algunos animales puede funcionar bien, en otros no tanto. Y pues básicamente este es uno de los que yo considero que es pues como de los recomendables. Hay otros que no. Entonces hay otros que no funcionan mucho. Funcionan por ahí 2 horitas o así. Entonces hay otros que como el Calmiforce, que son muy costosos y que pues básicamente puede que tengan algún efecto sobre algunos casos, sobre todo los más leves, pero en los casos que son más importantes, pues no tienen un efecto muy relevante. Entonces, básicamente yo no recomiendo los nutracéuticos mucho, precisamente porque mis pacientes generalmente tienen niveles de MAE que son altos. Entonces, si son muy leves, podría funcionar, pero ahí habría que ver el costo-beneficio porque pues claramente estos productos no son nada económicos y pues básicamente si nosotros tenemos un perrito con un nivel de MAE, de miedo, ansiedad y estrés que es leve, pues otras formas de tratamiento pueden ser más eficaces. Entonces hay muchos propietarios o muchos tutores que quieren o prefieren utilizar tratamientos naturales, como por ejemplo remedios a bases de hierbas, homeopatías, aceites esenciales, y pues está bien, digamos, está bien. Sin embargo, pues no tenemos en algunos de esos productos como las bases científicas que los soporten y en otros casos no son suficientes. La aromaterapia sí tiene mucha base científica, la lavanda es espectacular. Yo siempre utilizo la lavanda de grado terapéutico. Generalmente yo uso la lavanda de la marca doTERRA, que si alguno la quiere adquirir, la puede adquirir conmigo y es muy buena tanto para los casos leves como para los casos fuertes. En los casos fuertes como complemento, pero como complemento funciona muy bien. Entonces, la aromaterapia puede funcionar muy bien. Por ejemplo, hay otras cosas que utilizan, por ejemplo, infusiones de manzanilla, infusiones de vainilla, infusiones de lavanda, infusiones ahora se me fue el otro nombre. Bueno, digamos que todo esto funciona, todo esto puede funcionar en casos leves y moderados, pero en casos fuertes no funcionan, se quedan cortos, ¿sí? Entonces, otras formas de tratamiento que pueden funcionar muy bien en casos intermedios, que no sean tan moderados, que sean entre moderados y graves, es el CBD. Pero el CBD tiene que ser prescrito por un médico veterinario que sepa del tema, que es el cannabis medicinal. El cannabis funciona muy, muy bien, muy bien. También si ustedes necesitan o quisieran hacer uso de cannabis y tener esa asesoría, lo podrían hacer conmigo a través de una consulta virtual que tiene el 50% de descuento durante el resto del mes de diciembre. Sin embargo, pues de acuerdo a lo que nosotros valoremos en la consulta, podemos ver si esa es la mejor opción o si no es la mejor opción para nuestro animal de compañía
ya viéndolo de manera pues personalizada, ¿no? Entonces, como les decía, pues la lavanda sí ha sido ampliamente estudiada, tiene respaldo científico. Sabemos que la lavanda de grado terapéutico, en este caso de doTERRA, pues tiene un efecto sobre el sistema límbico, que es el sistema del cerebro que regula las emociones. Entonces, la lavanda también, la manzanilla también pueden llegar a promover la calma y hay estudios en perritos de refugio que respalda también este tipo de aromaterapia. Entonces, las flores de Bach, yo las amo, yo soy súper fan de las flores de Bach, pero las flores de Bach personalizadas. Digamos que no soy fan de las industrializadas porque me gusta y pues digamos también porque desde el sistema Bach me las enseñaron así. O sea, desde el doctor Bach, que fue el que las clasificó, las 38 flores, y nos dijo para qué servían, pues no era precisamente para hacer una fórmula industrializada, sino más bien es un sistema holístico donde después de conocer el paciente, nosotros podemos recomendar cuál es la mejor fórmula para él. Entonces, si bien muchos reportes dicen que no está basado en la evidencia científica, pues muchos profesionales del comportamiento como yo los recomendamos, pues porque sabemos que puede funcionar y puede apoyar algunos tratamientos, más sin embargo, volvemos a lo mismo. En un MAE leve o moderado puede funcionar muy bien, pero cuando ya hablamos de un MAE que ya raya en la fobia o es fobia, pues en ese momento tenemos que buscar una opción mucho más eficaz para nuestro animal de compañía, donde también puede ir acompañado de esencias florales, pero no de su fórmula magistral, sino de un remedio de urgencia, que es, creo que está más adelante, es el rescate. Si no está, igual se los menciono. Vale, entonces, con respecto a los chalequitos de presión, ay Dios mío, los chalequitos de presión tienen estudios de respaldo. ¿Qué les recomiendo yo a mis clientes? Compren el original, que es el que está respaldado científicamente. Hay copias que yo no sé si funciona o no funciona. Puede ser que a algunos perros les funcione, a otros no. Pero este, que es el Thunder Shirt, no me están dando nada de plata por promover productos, simplemente es lo que yo sé, lo que he recogido a través de la experiencia y lo que sé que puede funcionar. Bueno, hay animalitos como los perros de talla pequeña que les gusta que uno los abrace. En general a los perros no les gusta que uno los abrace, ¿sí? Hay algunos perritos grandes que también les gusta sentirse como, ¿cómo les digo yo? Como acogidos, como cuando uno coge un bebé y le dice que no tengas miedo y lo abrazas. Hay animales que les gusta y otros que no. Eso hay que tenerlo en cuenta si vamos a usar un chalequito antiansiedad. ¿Por qué? Porque son animales que van a sentir esa presión en su tórax y en su pecho. Y si esa sensación no les genera confortabilidad, pues no les va a servir esta forma de tratamiento, ¿sí? Entonces, básicamente, los estudios dicen que funcionan muy bien y en la práctica, lo que yo les puedo decir de lo que yo he recogido dentro de mi práctica es que esos perros que no son muy dados a que los manipulen mucho, no les gusta, ¿sí? Entonces, habría que probar, habría que probar. Ahora, hay una técnica que es la Telling Touch, no sé qué, no la conozco, no conozco el estudio de respaldo, por lo tanto, pues por eso no está en esta presentación. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionan estos chalequitos antiansiedad? Pues lo que hacen es que, digamos, generan oxitocina, que es la hormona del vínculo o la hormona del amor, precisamente cuando hay contacto con la piel y pues también reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Vuelvo y les digo, en los perros que sí les gusta. De hecho, también venden para gatos, pero pues a los gatos no es que les guste mucho tener prendas y mucho menos que estén ajustadas. Entonces, digamos que ahí yo apelo un poquito como a la sensatez, ¿no? Entonces, dice que dentro de los estudios los propietarios o los tutores consideraron que el chaleco era útil durante las tormentas eléctricas de la vida real
y una revisión concluyó que los chalecos presurizados, o sea, estos que dan un poquito de, que aprietan, digamos, entonces pueden tener efectos pequeños pero beneficiosos sobre la ansiedad canina y que acostumbrar al perro al chaleco, evaluar su comodidad y usarlo repetidamente puede mejorar la probabilidad de cualquier beneficio. Entonces, claramente, depende del paciente, depende de cómo hayamos hecho esa asociación positiva al chaleco y depende también de lo incómodo o no que ellos se sientan usando el chalequito. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí está la marca que es el Thunder Shirt. Si ustedes conocen a su perro y dicen, no, sí, tal vez mi perrito sí le gusta que yo lo alce y lo abrace, o es un perrito que busca mucho contacto físico cuando está asustado, entonces puede que le pueda servir esta opción de tratamiento. Entonces, los estudios que nos dicen, y este estudio que es del 2020 es uno de los más recientes que habla precisamente de este tema de la fobia a la pirotecnia, nos dice que dentro de un análisis de los componentes principales de los datos de 1.225 encuestados, reveló 4 estrategias de gestión, es decir, intervenciones durante la exposición a juegos artificiales que funcionaban bien. Uno, la modificación ambiental, o sea, cerrar ventanas, enmascarar los ruidos con música relajante, poner aromaterapia, feromonas, etc. Alimentación y juego, entonces haber hecho una habituación al animal a este tipo de estímulos con juego o con alimentación. Entonces, cada vez que yo escucho estos sonidos, me alimentan o me dan algo rico o jugamos algo chévere. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que básicamente el animal empiece a habituarse a esos sonidos, ¿verdad? Y las terapias alternativas también, digamos que funcionaron bien, algunas, también en las terapias de interacción con el animal, o sea, no solamente dejarlo con el Kong, sino nosotros interactuar con ellos, pero dentro de los cuatro componentes, solo alimentar y jugar se asoció estadísticamente con una mejora en las respuestas de miedo a los fuegos artificiales. O sea, de todas, la que mejor funcionó fue esta. Entonces, esta es la apuesta que tenemos que hacer para entrenar a los animales para que tengan menos reactividad a los fuegos artificiales. Entonces, con medicamentos recetados, el 69% de los propietarios notaron mejoras y se informaron altas tasas de éxito para los medicamentos recetados con mayor frecuencia. Entonces, el alprazolam, que es una benzodiazepina que es realmente muy potente, pero al mismo tiempo también tiene muchos efectos secundarios y hay que usar con demasiada precaución. El Xileo no existe en Colombia, pero en otros países como España, en Estados Unidos, es un gelcito que se aplica en las encías y también funciona muy bien, dice al 74%. Aunque no se valoran productos individuales, las tasas de éxito reportadas para categorías feromonas, productos a base de hierbas, nutracéuticos, aceites esenciales, remedios homeopáticos y flores de Bach estaban en el rasgo de 27 a 35%. O sea, tienen una efectividad pero no tan alta como la medicación, ¿no? Entonces, básicamente, también hablaban de los chalecos presurizados que consideraron efectivos en un 44% de los encuestados. ¿De qué dependen estos porcentajes? Depende de la evaluación personalizada del paciente y que elijamos de manera conjunta con los tutores cuáles son las mejores opciones para cada animal. Digamos, por eso yo les decía, probablemente un perro que ya tiene un estado de MAE de intermedio a alto, ya el tema de las esencias florales solitas no les va a hacer efecto. Probablemente el tema del Neurexan solito no le va a hacer efecto. Probablemente el tema de la lavanda solita, pues algo le va a ayudar, pero no le va a hacer un porcentaje tan alto como si le damos el medicamento. Entonces, acá tenemos otras gráficas de ese mismo estudio donde nos habla acerca de lo que utilizaban las personas. Entonces, por ejemplo, el CD con la música grabada, ¿cierto? Que esa es la habituación a las grabaciones de sonidos que son considerados como aversivos para ellos. En este caso, pues el sonido a la pólvora. Entonces, ¿qué significaba esto?
pues que le daba por allá como un 45%. El contracondicionamiento da más o menos un 79%. El ejercicio de relajación nos da más o menos casi también un 78%. Y lo que decíamos ahorita, pues el chalequito de compresión, un 40% de efectividad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí funciona? Sí, tiene su funcionalidad, pero es mejor trabajarlo de acuerdo a la individualidad de cada paciente. Entonces, fíjense cómo la medicación aumentó el porcentaje. Las feromonas, fíjense que solitas no llegan ni a un 40%. Los nutracéuticos menos del 40%. Los productos herbales por ahí un 40%, 42%. Los homeopáticos, pues no sé, menos de ese 40%, las flores de Bach también, y lo mismo los aceites esenciales solitos. Esto en tratamientos de animales que ya tienen un miedo intenso o una fobia. Entonces, básicamente el contracondicionamiento, que es lo que deberíamos hacer, fue la técnica de entrenamiento más exitosa según los propietarios. Entonces, con una efectividad reportada de más del 70%. ¿Qué significa eso? Pues antes de que llegue el evento estresante, contracondicionar y asociar esos sonidos con cosas positivas resultó ser muy, muy efectivo. Se informó también que el entrenamiento de relajación tuvo casi el mismo éxito, un 69%, mientras que los CDs con ruido fueron efectivos en el 55% de los casos. ¿Qué significa esto? Que volvemos a lo que habíamos dicho por acá atrásito, el juego y el entrenamiento, eso significa asociarle esos sonidos con cosas positivas, funcionó mucho mejor que solamente presentarle el ruido solito, porque presentarle el ruido solito solamente funcionó al 55% de los casos, o sea, que se habituara, que se acostumbrara al ruido ahí, pero sin asociarlo con algo positivo. Por lo tanto, el contracondicionamiento, que es asociar los ruidos de la pólvora con algo positivo, el entrenamiento de relajación y la medicación ansiolítica, según este estudio, parecen ser las estrategias más efectivas en el tratamiento de los miedos de los fuegos artificiales en los perros. Entonces, eso para concluir, sobre esta base se recomienda que el contracondicionamiento ad hoc y el entrenamiento de relajación complementen la técnica conductual estándar de desensibilización contra condicionamiento a la grabación de ruidos. ¿Qué significa eso? Mientras le estamos mostrando el sonido de manera lenta y progresiva, al mismo tiempo también lo vamos asociando con algo positivo. Si no sabemos cómo hacerlo, no lo vamos a hacer bien. Por lo tanto, siempre les recomiendo mejor pues tener asesoría profesional para estos casos. Y pues claramente, en animales que lo necesiten, siempre lo tenemos que llevar junto con el tema de la medicación. Y vuelvo y les recuerdo, por eso tenemos este plan del 50% de descuento en las consultas virtuales, que puede ser personas que estén aquí o allá, en Bogotá, en Medellín, en Manizales, en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Incluso si ustedes tienen familiares que están en otros países, también hemos hecho este tipo de consultas virtuales que han ayudado muchísimo a las familias para que sus perritos no la pasen tan mal en estas épocas de pólvora. Entonces, en este momento voy a abrir lugar a las preguntas.